¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo el tema de promedios, y es el tema que nos toca esta semana. El tema de promedios, chicos, es un tema que pues se relaciona con los temas anteriores que ya hemos venido trabajando, que hemos estado pues trabajando de magnitudes, razones y proporciones, ¿no? Entonces, continúo con el tema de promedios. Ahora, ¿qué viene a ser promedios para nosotros, no? Nosotros de repente le hemos visto o hemos sabido escuchar el tema de promedios. Y pues la palabrita promedios, en el colegio nosotros aplicamos un promedio, que viene a ser ¿cuál? El promedio aritmético, ¿cierto? Que viene a ser el promedio aritmético. Eso de acá es lo que la aplica, ¿sí? O lo que se aplica, ¿para qué? Para poder sacar tus notas, ¿no? Para poder sacar tus notas del colegio, es lo que se aplica esto, ¿no? Que es el promedio aritmético. Ahora, este promedio aritmético no tan solamente, o no lo conocemos como ya, como un monte, nombre real, promedio aritmético, sino que solamente lo conocemos como promedio, ¿no? Siempre vamos a escuchar esa palabrita, ¿no? Sácame el promedio. Entonces, cuando no dice sácame el promedio, tú automáticamente ya sabes, ya, que es el promedio aritmético, ¿no? Otra palabrita también se le conoce como la media aritmética, ¿ya? Como la media aritmética. Entonces, chicos, vamos a repasar un poquito, ¿sí? ¿De qué viene a ser un promedio? Nos dice, un promedio es sea A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. ¿Qué quiere decir? Que estos de acá, ya, este A sub 1, este A sub 2, este A sub 3 y este A sub n, ¿sí? Son los datos, ¿ok? Son los datos, son las cantidades que vamos a promediar o las que se van a promediar, ¿ok? Entonces, esto viene a ser un resumen de qué se integra o qué viene a ser un promedio. Ahora, profe, usted me dice que hay cuatro tipos de promedios, ¿ok? Que vamos a estudiar. Vamos primero con el promedio aritmético, ¿ya? Después vamos con el promedio geométrico, el promedio armónico y más adelante te voy a poner el promedio ponderado, ¿ok? Entonces, ¿qué viene a ser a ti el promedio aritmético? Como te dije, ¿ya? Como te dije, ahora, mira, dice, promedio aritmético también lo vas a encontrar como MA, ¿ya? Que es la media aritmética, o también con PA, que viene a ser el promedio aritmético, ¿ok? Siempre vas a encontrar la palabrita MA, que es la media aritmética, o el promedio aritmético, PA, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué viene a ser el promedio aritmético? Profe, ¿qué cosa viene a ser el promedio aritmético? El promedio aritmético, ¿ya? Viene a ser PA, o sea, el promedio aritmético, ¿de quién? De los datos, ¿ok? De los datos. O sea, A sub 1 más A sub 2 más sucesivamente hasta A sub n. Ahora, arriba, ¿sí? ¿Sí? En la parte de arriba, en la parte del numerador, van a sumarse todos los datos. ¿Qué quiere decir? Así yo tenga, por ejemplo, 1,2, 3, 6, 8. ¿Qué hago? Me dicen hallar el promedio aritmético. Ya, profe, me dicen hallar el promedio. Entonces, 1 más 2 más 3 más 6 más 8. ¿Ok? ¿Sobre quién? Sobre las cantidades. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, profe, entonces va sobre 5. ¿Ok? Eso viene a ser el promedio. Entonces, acá como es A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, o sea, hasta un número determinado, va sobre n. ¿Ok? Listo. Entonces, el promedio aritmético es A sub 1 más A sub 2 sucesivamente hasta el A sub n, hasta el n término. ¿Ok? Sobre las n cantidades de términos. ¿Sí? Esto viene a ser el promedio aritmético. Ahora, mira, vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar, ¿sí? Ahí en la teoría que yo te he enviado, vas a tener en cuenta esto, ¿ya? Vas a tener en cuenta esto. Ojo, para el promedio aritmético. Ya, mira, por acá te lo voy a poner observación, ¿ya? Observación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa miente o qué es lo que se va a cumplir también en el promedio aritmético? En el promedio aritmético vamos a encontrar también lo que viene a ser números en progresión aritmética, ¿ok? Vamos a encontrar en el promedio aritmético, ¿sí? Números, ¿ya? Números en progresión, ¿ya? Progresión aritmética, ¿ya? Progresión aritmética. Ahora, profesor, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿Qué quiere hacer? Usted qué cosa me quiere decir con el número de la progresión aritmética?
Van a haber dos tipos, dos casos. Uno cuando viene a ser impar y cuando viene a ser par. Ahora, profe, ¿qué eso quiere decir? Mira, vamos con el primero, ¿sí? Vamos con A, que vienen a ser las cantidades, ¿ya? Las cantidades, ¿sí? Las cantidades cuando es par. ¿Qué cosa pasa con las cantidades cuando son impar? Ahora, ojo, en una progresión aritmética. En una progresión aritmética, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que la progresión aritmética va a ser igual al término central. ¿Ya? Va a ser igual al término central. ¿Qué quiere decir, profesor, con el término central cuando es impar? Ya, hoy corrección, aquí, cuando las cantidades son impar, ¿ya? Cuando las cantidades son impares, ¿sí? El término central. Listo. Impar. Ahora, ¿qué cosa nos quiere decir con el término central? Supongamos que yo tenga A, B, C, D. ¿Sí? Tengo 5 datos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a ser mi progresión aritmética? Si yo al sumarlo sobre 5, ¿ok? Porque, perdón, sobre 4 porque son 4 cantidades, son 4 dígitos, ¿sí? ¿Quién va a ser ella? Vamos a ponerlo así, sobre 5. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el término central, ¿sí? En una progresión aritmética, el término central va a ser mi progresión aritmética, va a ser mi promedio aritmético. ¿Qué quiere decir? Si yo sumo A más B más C más D más E sobre 5, ¿sí? Me va a dar un cierto resultado, ¿sí? De las cuales, al yo dividirlo entre 5, me va a dar el término del centro. Ah, ya, profesor. Entonces, en una progresión aritmética, siempre va a ser el término, cuando las cantidades sean impar, me va a dar el término central. Te va a dirigir al término central. Entonces, eso da con la progresión aritmética en impares. Ahora, ¿qué pasa cuando son pares? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando las cantidades son pares? ¿Ya? Vamos, a ver, dice B. Las cantidades impares. ¿Qué pasa? Cantidades cuando son pares. Listo. ¿Qué pasa cuando las cantidades vienen a ser pares? Mira, el promedio aritmético va a ser ¿quién? Un medio de la suma de los términos centrales. ¿Ya? Mira, va a ser un medio por la suma de los términos centrales. ¿Ya? Ahora, profe, ¿qué cosa quiere decir eso? Mira, cuando yo te ponga, por ejemplo, A más B más C más D, tengo ¿quién? 4 términos, ok, sobre 4. Si yo sumo estos dos y sumo estos dos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la suma de ambos va a ser la mitad, ¿ya? Va a ser la mitad. Por eso te dice que un medio de la suma de los términos centrales. Entonces, ¿dónde se va a encontrar cuando las cantidades son pares el promedio aritmético? ¿Qué viene a ser progresión aritmética? En la sumatoria de los términos centrales, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, eso para lo que viene a ser progresión aritmética en el promedio aritmético, ¿ok? Listo. Ahora vamos con el promedio geométrico, ¿ya? El promedio geométrico también se le conoce como media geométrica, también la vas a encontrar así, como media geométrica. Ahora, cuando tú veas promedio geométrico, media geométrica, en tu cabecita tiene que estar, ah, ya, profe, raíz, ya, listo, muy bien. Entonces, como viene a ser raíz, ¿qué cosa ponemos? El promedio geométrico va a ser igual a ¿quién? A sub 1 por A sub 2 por sucesivamente hasta A sub n. Ahora, profesor, ¿acá se estaba dividiendo? Sí, exacto. Acá en el promedio aritmético se dividía n. Ahora, profesor, ¿cómo pasa n? Ahora pasa como el índice de una raíz. ¿Sí? Pasa como el índice de una raíz. O sea, ¿qué quiere decir? Que el promedio geométrico va a ser la raíz de n, ¿ok? Raíz enésima del producto de todos los elementos, ¿ok? Del producto de todas las cantidades, ¿sí? Eso viene a ser el promedio geométrico, ¿sí? Ahora, vamos con el promedio armónico.
en el promedio armónico, ¿sí? ¿Qué cosa se va a cumplir? Va a cumplirse qué cosa, n, ¿ya? N, ¿sí? Que viene a ser las cantidades, ¿sobre quién? Sobre la inversa de cada uno de los términos. Va a ser 1 sobre a sub 1 más 1 sobre a sub 2 sucesivamente hasta 1 sobre a sub n. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, recordamos, en el promedio armónico, sí, en el promedio armónico, n va a pasar, ¿sí? Como numerador, y de denominadores van a estar las inversas de cada uno de ellos. 1 sobre a sub 1 más 1 sobre a sub 2 sucesivamente hasta el 1 sobre a sub n de términos. ¿Sí? Listo. Ahora, profe, ¿cómo también se le conocía también? También lo vas a encontrar como la media armónica, MH, ¿ya? MH. ¿Ya para qué? Para que no se confunda con el promedio aritmético, ¿sí? Listo. MH o PH lo vas a encontrar, ¿ya? Listo. Profe, PH, papel higiénico. No, no es papel higiénico, ¿ya? Mira, ahora, este viene a ser en el promedio armónico. Vamos ahora a analizar para dos cantidades, A y B. Sí, vamos para dos cantidades. ¿Qué cosa se cumple para dos cantidades, A y B, en el promedio aritmético, en el promedio geométrico y en el promedio armónico? ¿Qué cosa se cumple? ¿Ya? ¿Qué cosa se cumple? Mira, para estos, ¿ya? Para estos se van a cumplir ciertas clases. Mira, si yo tengo en el promedio aritmético, ¿ya? En el promedio aritmético dos cantidades, y tú te acuerdas que yo te dije que acá era, ¿cuánto? La sumatoria, ¿cierto? Ya, para dos cantidades se cumple esto. Que A más B, ¿ya? Sobre 2. Nada más. Ahora, en el promedio geométrico, ¿qué cosa se cumple? ¿Ya? En el promedio geométrico, ¿qué cosa se cumple? Se cumple lo siguiente. La raíz, ¿ya? La raíz, ¿sí? ¿De quién? De A por B. Nada más, ¿ya? La raíz de A por B. Eso viene a ser en dos cantidades. Ahora, ya tenemos el promedio aritmético, promedio geométrico, y en el promedio, ahora nos falta el promedio armónico. ¿Qué cosas se cumplen en el promedio armónico? Muy bien. Como te dije, 2 para dos cantidades, 1 sobre A, que viene a ser la inversa, más 1 sobre B, de la inversa, ¿cierto? Listo. ¿Qué más, profesor? Mira, ¿qué podemos obtener de todo esto? ¿Qué podemos obtener de todo eso? Todo esto va a ser igual 2A más B, ¿ya? 2A más B, ¿sí? O perdón, 2A por B, ¿ya? 2A por B, o 2AB nada más ponle, ¿sí? 2AB, para que no te confundas. 2AB, listo. ¿Sobre quién? Sobre A más B, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Si tú multiplicas esto, o sea, acá es sanguchito, ¿sí? Si tú multiplicas esto, este A y B, multiplicado acá, y A sobre B por AB te queda esto, ¿ya? Es igual a 2AB sobre A más B. Entonces, se va a cumplir esto en el promedio armónico. Eso es para dos cantidades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa para cuando yo tenga tres cantidades, A, B y C? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que vamos a encontrar? Listo, mira. En el promedio aritmético, para tres cantidades, vas a tener A más B más C, ¿ya? Sobre 3, ¿listo? En el promedio geométrico ya sabes que es una raíz, ¿sí? Que es una raíz. Como son tres cantidades, A por B por C, ¿sí? Raíz cúbica, ¿cierto? Raíz cúbica. Ahora, en el promedio armónico, ¿qué cosa vamos a encontrar en el promedio armónico? ¿Ya? A ver, son tres cantidades, 3 sobre la inversa de cada uno, ¿cierto? A más 1 sobre B más 1 sobre C. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con ellos tres? 3ABC, ¿sí? 3ABC. ¿Abajo quién? A más B más C, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa cumplimos para tres cantidades? 3 veces ABC sobre A más B más C. Ojo, vamos a encontrar muchos problemas de esta manera, que vamos a tener que llevarlo de esta forma para nosotros poder hallar, ¿sí? Listo. Muy bien, ahora, esto es para un tema de dos cantidades
y un tema de 3 cantidades. Vamos con las propiedades. ¿Qué cosa vamos a encontrar en las propiedades, chicos? En estas propiedades vamos a encontrar, ¿sí? En el caso de que se cumplan, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? En la primera parte dice el promedio armónico, promedio geométrico y el promedio aritmético. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Miren, tanto el promedio aritmético, ya, el promedio geométrico y el promedio armónico van a tener que estar en un conjunto de ¿quién? De A sub 1 cuando sea menor, ¿ya? Y a la vez estos tres promedios van a estar en el mismo conjunto de A sub n cuando sea mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a estar en estos intervalos. Ya van a estar en esos intervalos. El promedio aritmético ya va a ser menor que el promedio geométrico, ya, y pues a la vez también con el promedio armónico, ya, se va a cumplir esto. Ahora, eso viene a ser por una parte. ¿Qué más vamos a encontrar? Miren, cuando todos estos promedios, ¿ya? Cuando todos, o cuando encontremos todas estas cantidades, A sub 1 va a ser igual a A sub 2, va a ser igual sucesivamente hasta A sub n. ¿Qué quiere decir? Que cuando todas las cantidades son iguales, ¿sí? Todo esto va a ser a una misma razón. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar también? Que cuando el promedio armónico va a ser igual al promedio geométrico y va a ser igual al promedio aritmético, todo esto también va a ser igual a ¿quién? A, ¿sí? Todo esto va a ser igual a... ¿Qué más? Ojo, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Siempre en cuenta cuando encontremos estos casos, ¿sí? Ahora, una vez visto eso, vamos para dos cantidades. ¿Qué cosa se va a cumplir en dos cantidades? ¿Sí? En dos cantidades también vamos a encontrar ciertas clases. Miren, para dos cantidades, ya, acá te voy a poner, para dos cantidades, A y B, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estas dos cantidades? ¿Sí? Ya hemos encontrado la primera propiedad, ¿sí? La primera propiedad. Ahora, vamos con la segunda propiedad. En la segunda propiedad vamos a encontrar qué cosa, que la media geométrica, ya, la media geométrica al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la media aritmética por la media armónica, ¿sí? Esto se va a cumplir. Ahora, mire, la media geométrica al cuadrado va a ser igual a la media aritmética por la media armónica. Y si nosotros nos damos cuenta que la media aritmética lo tenemos acá, mira, dos cantidades. Ah, ya, profe. La media armónica también son dos cantidades, ¿sí? Entonces, me dicen que esta media geométrica está elevado al cuadrado. En la media geométrica es una multiplicación, ¿cierto? Entonces, por conclusión, esto va a ser un producto de A por B. ¿Ya? Va a ser un producto de A por B. ¿Qué más? Tercera propiedad. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Ya? ¿Qué más vamos a encontrar? Miren, cuando nosotros tengamos, o cuando nosotros veamos que A menos B al cuadrado, o sea, cuando tengamos dos cantidades, una diferencia, esto tú lo conoces, ¿no? Esto tú lo conoces. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esto? Si tú te acuerdas de álgebra, encuentras qué cosa, que la media aritmética más la media armónica, ¿sí? Por la media aritmética menos la media armónica, o sea, una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Se va a cumplir de esta manera, ¿ok? Se cumple. Que la media aritmética, 4 veces la media aritmética más la media armónica multiplicado por la media aritmética menos la media armónica, ¿sí? Se va a cumplir de esta manera. Ahora, profe, usted me dijo que eran 4 promedios. Sí, son 4 promedios. Nos está faltando ¿quién? El promedio armónico, ¿cierto? Listo. Miren, acá te voy a poner promedio armónico. Este tema del promedio armónico, chicos, ¿sí? Lo vas a trabajar ¿dónde? En la universidad, ¿ya?
promedio armónico. O perdón, promedio ponderado es, ¿no? Promedio ponderado. Listo. El promedio ponderado, ¿sí? El promedio ponderado, chicos, lo vas a trabajar en la universidad cuando tú pues quieras sacar tus calificaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cosas trabajamos nosotros en el promedio ponderado? En el promedio ponderado, chicos, nosotros trabajamos ya los pesos. Ya, por ejemplo, W1, W2, W3, sucesivamente hasta un WN. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener esto de acá, de esta manera. Cuando nosotros nos den qué cosa, los pesos, ¿sí? Los pesos, ¿sí? A que nosotros vamos a qué cosa, vamos a sacar ciertos promedios. Ahora, por ejemplo, yo voy a tener en la universidad, por ejemplo, yo encuentro el curso de matemática. Yo llevo un curso de matemática, digámoslo así. Este es un curso. Listo. Ahora, este curso tiene un peso. ¿Ya? ¿Y cuál es ese peso? En la universidad nosotros lo llamamos como créditos. ¿Ya? Esto puede valer, por ejemplo, 3 créditos. Ya, 3 créditos. Ya, listo. Supongamos que en el primer ciclo que tú acabaste, sacaste una nota. 16. Entonces, ¿qué cosas has encontrado? ¿O qué cosas te dan como dato? El peso y tu nota. ¿El peso quién es acá? W. ¿Y esto qué viene a ser? A sub 1. Entonces, profesor, ¿cómo trabajo yo el promedio ponderado? ¿Ya? ¿Cómo vas a trabajar tú el promedio ponderado? El promedio ponderado lo vas a trabajar de esta manera. Mira. ¿Ya? ¿Cómo lo trabajas? La multiplicación de la nota, o sea, A sub 1, por el peso más A sub 2 por el peso 2 más sucesivamente hasta quién, hasta la nota A sub n por el peso n. Ahora, esto es en el numerador. ¿Qué haces en el denominador? ¿Qué haces acá? Sumando los pesos. Suma solamente los pesos. ¿Ah? Listo. Esto, recordemos, es el promedio ponderado. ¿Ok? Esto viene a ser el promedio ponderado. Entonces, chicos, un resumen rapidito, un repaso. Ya, un repaso. Recordemos que en el promedio aritmético también lo conocemos como media aritmética, ¿cierto? También lo conocemos como media aritmética. ¿Qué más? ¿Cuál era la fórmula de la media aritmética? ¿Sí? PA, el promedio aritmético, es igual a la sumatoria de todos los datos sobre n, sobre la cantidad de términos, ¿cierto? Listo. En el promedio aritmético también teníamos que tener en cuenta qué cosa, que cuando nosotros encontremos una progresión aritmética, tanto sea en impar, impar o par, en impar, ¿qué cosa teníamos que encontrar? Que el promedio aritmético, cuando tengamos las cantidades que sea impar, ¿quién iba a ser? El término central, ¿cierto? Sí, listo. Ahora, eso es en impar. Cuando tengamos una progresión aritmética y las cantidades sean par, la sumatoria de los dos términos centrales sobre la mitad, ¿sí? Eso viene a ser, ¿sí?, el promedio aritmético. Ojo, en promedio aritmético cuando progresión aritmética, en progresiones aritméticas, ¿sí? Listo. Vamos con el promedio geométrico. El promedio geométrico, ¿te acuerdas? Una raíz, el producto de las cantidades, ¿sí? El producto de las cantidades. Y n, ahora que acá estaba dividiendo, pasa como índice, ¿no? Índice, listo. Ahora, el promedio armónico ¿qué viene a ser? Igual a quién? A n sobre las inversas de cada uno de ellos, ¿ya? Las inversas de cada uno. 1 sobre A sub 1 más 1 sobre A sub 2 más sucesivamente hasta 1 sobre A sub n. ¿Ya? Ahora, para dos cantidades, A y B, en el promedio aritmético, ¿qué cosa cumplíamos? Que A más B sobre 2. En el promedio geométrico, la raíz de A por B. En el promedio armónico, para dos cantidades, 2 sobre las inversas de las dos cantidades, 1 sobre A más 1 sobre B, va a ser igual
a 2 veces A por B, ¿sí? Sobre A más B. Para dos cantidades. Para 3 cantidades, profesor, A más B más C. El promedio aritmético va a ser igual a A más B más C sobre 3, ¿sí? En el promedio geométrico, el producto, ¿sí? De los 3 por la raíz cúbica. Listo. En el promedio armónico, ¿sí? 3, porque son 3 términos, y las inversas de cada uno, ¿cierto? 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre C, es igual a 3 veces AB más C, AB por C, sobre A más B más C, ¿ya? Ahora, con las propiedades, ¿sí? Con las propiedades que tenemos, que el promedio armónico, el promedio geométrico y el promedio aritmético se van a encontrar en los intervalos o en el conjunto cuando A sub 1 sea menor y A sub n el mayor. Entonces se encuentran en esos intervalos. Ahora, ¿qué más? Cuando A sub 1 es igual a A sub 2 es igual a sucesivamente hasta A sub n, todo esto se le llama A. El promedio armónico, el promedio geométrico, el promedio aritmético es igual a también, ¿ya? Para dos cantidades también, para dos cantidades A y B, siguiente propiedad. Cuando la media geométrica al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A más B, ¿sí? a la media aritmética por la media armónica va a ser igual al producto de A por B, ¿ya? Recordemos lo que teníamos acá, de dos cantidades. Tercera propiedad, cuando encontramos la diferencia de cuadrados es igual a 4 veces la diferencia de la media aritmética más la media más la media armónica por la media aritmética menos la media armónica, ¿cierto? Listo. Y el último, que viene a ser el promedio ponderado, que es lo que vamos a hallar acá, los pesos. Nos van a dar los pesos de cada nota o de cada cantidad, ¿sí? Por ejemplo, acá te puse, ¿no? Curso es un curso, tiene un peso de 3 créditos y nota 16. Listo. Y de repente pueden decir, ¿no? Hálleme el promedio ponderado. En la universidad, cuando tú ingresas a la universidad, siempre vas a escuchar, cuando, por ejemplo, te quieres matricular al siguiente ciclo, ¿no? Oye, ¿cuánto ha sido tu promedio ponderado? Entonces, si tu promedio ponderado es más, pues vas a tener más créditos para el siguiente ciclo, ¿sí? Entonces, como halláramos el promedio ponderado, ¿sí? La cantidad, la cantidad, ¿sí? Por el peso, más la cantidad por el peso, más la cantidad por el peso, así sucesivamente, ¿cierto? Sobre la sumatoria de los pesos, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí todo esto viene a ser la teoría, ¿sí? La parte teórica muy sencilla, muy fácil, de las cuales, pues, una vez entendido esto, vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Vamos a pasar a la parte práctica, a unos cuantos ejercicios para que ustedes, pues, puedan entender de qué trata este tema de promedios, ¿sí? Listo, chicos.